Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a otra emisión de On the Record. En este caso con, no se lo quise preguntar fuera de aire para que no me corrija y de última cometer el error en vivo. La única persona que ha ocupado, viva, tres cargos, los tres cargos en los poderes del Estado. Ha estado en el Poder Ejecutivo, en Córdoba, ha sido diputado provincial, diputado nacional, senador y ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, es Juan Carlos Maqueda. Gracias por venir, Juan Carlos I. Buenas noches, Iván, muchísimas gracias. ¿Esto es así? Sí, he tenido he tenido la responsabilidad y la suerte al mismo tiempo de ocupar cargos en los tres niveles del Estado, tanto en el ámbito municipal como en el ámbito provincial como en el ámbito nacional, y en los tres poderes del Estado, tanto en el poder ejecutivo, en el poder legislativo, que es donde estuve mucho tiempo, y en la Corte Suprema de Justicia, cabeza del Poder Judicial, donde estuve 22 años. ¿Qué dice eso de una persona? Bueno, yo diría que lo que dice es que ha sido una persona con las responsabilidades propias de los cargos que ha tenido que ejercer en su vida. Y yo creo que he hecho lo posible para ejercerlos bien y siempre, obviamente, aceptando los errores que uno puede haber cometido, ¿no? Pero yo estoy muy agradecido a la vida porque me ha puesto en situaciones de máxima responsabilidad y espero haber estado a la altura de las circunstancias. ¿Está mal si uno interpreta que alguien que ha hecho todo eso hoy es contraepocal? Es decir, alguien que, esto se lo a modo de pregunta. Absolutamente, Sí, absolutamente. absolutamente, Ok. absolutamente. Yo soy una persona que me incorporó a la vida política en fines de la década del 60, comienzo de la década del 70. En aquella época, eh, por, por sentimiento y por razón, empiezo a militar en la Juventud Peronista que luchaba por el regreso de Perón a la Argentina. Época de proscripción de Perón, bastante duras. Cuando yo digo luchar, no me interprete por el lado de la violencia. O sea, nunca he estado de acuerdo con el ejercicio de la violencia en la política. Y bueno, en esa época, ya siendo joven, a los 24 años, en el año 1974, fui designado director de Cultura de la Municipalidad de Córdoba. Eh, eran épocas en las cuales yo ya trabajaba en el Poder Judicial de la provincia de Córdoba. Era lo que allá se llama un pinche, o sea que es el último cargo. Había entrado con un cargo de ad honorem que no se cobraba y bueno, después con el tiempo nos incorporaron y tenía el último cargo. Y en 1976, cuando llegó la dictadura militar, por el hecho de haber ocupado ese cargo de director de cultura, me declararon prescindible, o sea, digámoslo en el lenguaje llano, me echaron del Poder Judicial, o sea, sin ninguna causa concreta, ¿no? Eh, bueno, yo me dediqué al ejercicio de la abogacía durante todos los años del proceso militar y después cuando se dio el proceso de recuperación de la democracia, entré a militar en el Partido Justicialista, formé parte de lo que se llamó la renovación peronista al lado de José Manuel de la Sota y posteriormente de Juan Schiaretti. Allí allí yo tuve cargos. ¿Puedo interrumpir con eso? Sí, Me parece. ¿Por qué todo lo que quiera, ¿eh? Yo soy larguero. No, yo trato de ser
de no interrumpir, porque aparte el tiempo sirve para que las ideas se puedan desarrollar. Pero ¿por qué? Abrí un paréntesis y cerrarlo. Pero ¿por qué cree que perdieron? Nosotros perdimos en Córdoba por una diferencia mucho más grande de la que se perdió en La Nación. Yo creo que en aquel momento Alfonsín supo interpretar el signo de los tiempos. No, la interna, digo yo. Más que la... Se refiere a la Sí. interna de Cafiero Menem, Correcto. de 1988. Bueno, yo creo de que ahí perdimos haciendo una autocrítica, porque estábamos tan convencidos que ganábamos que se aflojó la militancia en muchos lugares, fundamentalmente en la provincia de Buenos Aires. Allí fue donde se perdió. Por ejemplo, en Córdoba ganamos muy bien, con el 70%. Pero en la provincia de Buenos Aires se perdió. Y hubo otros lugares donde se ganó en Salta, se ganó en Santiago del Estero, se ganó acá en la capital federal en aquella época, Sí. ahora Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y yo creo que Menem tenía un carisma desusado que no lo lográbamos ver nosotros. Era un hombre, yo después lo conocí a Menem, hasta ese momento no lo conocía a Menem, y después lo conocí y me di cuenta que era un hombre muy carismático, que tenía ciertas características de que a todo el que veía le daba la mano, le daba un abrazo y lo llamaba por el nombre. O sea, esto es una capacidad extraordinaria, ¿no? Bueno, yo diría de que el hecho de tenerlo a Cafiero, que también era un hombre extraordinario, y a De la Sota de compañero, nos llevó a nosotros a pensar de que en ese momento las elecciones estaban ganadas. Y bueno, no se ganaron, pero las diferencias muy grandes fueron en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Usted fue ministro del Gallego de la Sota. Yo fui ministro de Educación de la Sota después de 16 años de perder la provincia con el radicalismo, que yo creí que era lo que usted me preguntaba recién. Claro. Fue un largo periodo y en ese intermedio yo había sido legislador provincial, legislador nacional, y bueno, De la Sota me pidió que lo acompañara como ministro de Educación. Yo había trabajado más en el ámbito universitario que en los ámbitos que aplica el Ministerio de Educación, que son el sector primario y secundario de la escuela. Me costó bastante la adaptación, pero fue muy satisfactorio a pesar de que estuve solamente 2 años y medio, y después vine como candidato en la primera elección donde se eligieron directo los senadores, vine representando al Partido Justicialista de Córdoba al Senado de la Nación. Usted fue senador en el 2001. Fui senador en el 2001. ¿Cómo es hacer política? Digo, porque si bien en aquel momento uno... En mi caso no lo vi como sujeto económicamente activo y seguramente la gente que está del otro lado probablemente esté en mi misma situación, pero uno sabe, leyó, estudió, vio, narró, etc. Una situación de muchísimo rechazo a la política, más que hoy. Sí. Uno podría decir, ¿cómo era hacer política en ese momento y qué similitudes y diferencias, si bien, esto corríjame, pero la hizo de otro modo después desde la Corte Suprema, sí. Pero ¿cómo era hacer política institucional formal en ese momento, en el 2001? Era muy difícil, porque a diferencia de hoy, donde se milita la antipolítica, en aquel momento no se militaba la antipolítica. Y cuando la crisis de la Rúa del 2001, que se caían las instituciones, la política, a través del Congreso de la Nación, en las 2 asambleas legislativas que a mí como presidente del Senado me tocó presidir para elegir presidente de la Nación, primero fue Adolfo Rodríguez Sá y después fue Eduardo Duhalde,
Allí la política puso todo de sí para sacar adelante las instituciones con una crisis que no había generado. Pero era muy difícil estar en la calle en aquel momento. ¿Por qué dice que no había generado? Yo lo que creo es de que es una percepción mía, de que no fue una crisis política en el verdadero sentido de la palabra, sino que fue una crisis económica. Que la rápida renuncia del presidente de la Rúa llevó a poner en marcha mecanismos institucionales que hasta ese momento nunca habíamos visto en la nueva democracia. Y por eso digo yo que la política lo sacó adelante. Pero el sentido profundo de la crisis fue un desbarranco económico que tuvo la convertibilidad que durante los 10 años de Carlos Menem había funcionado y que durante este periodo corto de la Rúa de 2 años y medio, 3 años, fue desbarrancando paulatinamente, no solo por situaciones de la política nacional, sino fundamentalmente, yo diría, emparentado a las grandes crisis económicas mundiales, la crisis de Brasil, después la crisis de Rusia, que fueron crisis económicas profundas. Y bueno, aquí se dio una situación económica que era muy difícil salir de ella porque la única salida posible era abandonar el 1 a 1, o sea, la paridad con la cual se había gobernado 10 años atrás. Y bueno, eso traía un gran desajuste jurídico y económico en todas las inversiones. Y bueno, no había ciudadano que se sintiera seguro en ese momento. Estábamos viviendo una crisis económica muy grande. Y uno... Perdón. Sí, no, pero porque yo me disperso y no lo quiero dispersar a usted, pero me decía que era muy difícil hacer política en ese momento. Es dificilísimo. La diferencia era que hoy se milita la antipolítica, pero en Sí. ese momento la política se puso los pantalones largos, Sí, la sí. burocracia en el mejor de los sentidos sí, también, sí, y sí. sostuvo a la Argentina. Sí. Pero eso daría la Inclusive sensación... con un nivel de diálogo y de acuerdo entre los dos grandes partidos, el Partido Justicialista y la Unión Cívica Radical, al cual las minorías, tanto volcadas a la derecha como a la izquierda, no sabotearon. O sea, no participaron de ese acuerdo, pero no lo sabotearon tampoco, ¿no? Había una gran cultura política, cuando digo cultura política lo digo en el sentido del diálogo, ¿no? Y del consenso que se había desarrollado en ese momento y eso permitió salir adelante de esa situación. Ahora, lo que me tocó vivir en ese tiempo era muy difícil. No antes de diciembre del 2001. Antes de diciembre del 2001 me tocó hacer la campaña para senador y yo la hice naturalmente como todas las campañas políticas recorriendo la provincia de Córdoba. Ahora, en el año 2002, cuando ya estaba Duhalde de presidente, la situación era muy difícil en los primeros tiempos, porque era la consecuencia de lo que había pasado antes, y no había forma de explicárselo a quien se sentía perjudicado económicamente en esa situación. Y la situación nuestra era muy difícil porque no podíamos salir a la calle ni podíamos estar en espacios públicos porque había un rechazo muy grande en ese momento. Y comprensible también, comprensible. Por eso el momento de las elecciones de los senadores y de los diputados, que fue en octubre del 2001, la gente se expresó más que nada con una falta de asistencia al comicio. Pero en ningún caso la falta de asistencia al comicio ha sido tan grande como es ahora en estos momentos. No, lo era con respecto a esos índices de presencialidad de comienzos de la democracia, pero no con respecto a lo que hoy estamos viendo. ¿Ve alguna similitud de seguro, pero
¿se animaría a decir si esta situación en términos de apatía, de desconfianza en la política, no de crisis institucional, porque en aquel momento obviamente había una situación muy densa, pero ¿en qué cosas estamos mejor y en qué cosas es más grave la situación actual? Sí, por supuesto que puedo equivocarme tranquilamente, es mi Su análisis verdad y relativa. lo estoy pensando en el momento que usted me lo pregunta, no es algo que me hubiera planteado antes. Yo creo que en aquel momento había mucho enojo por una situación que se daba con la salida de la convertibilidad y con las pérdidas económicas que significaban, por ejemplo, los plazos fijos en dólares, los plazos fijos en pesos que se equivalían a dólares. Entonces, se había tocado algo muy sensible que era el ahorro de los argentinos por esa crisis. Ahora, tuvo una rápida recuperación. A partir del mes de julio, yo estaba en una situación muy especial porque era senador por Córdoba, entonces volví a Córdoba todos los fines de semana. A partir de julio de 2002 A estamos partir de hablando. julio de 2002, yo recorriendo el interior de la provincia de Córdoba me di cuenta que ya se vivía una situación totalmente distinta a la que se vivía acá en Buenos Aires. Acá en Buenos Aires estábamos encerrados en el Congreso de la Nación, como era mi caso, con los bancos asediados, había un clima de violencia física muy grande en aquel momento, pero se fue calmando y tuvo mucho que ver en ese sentido el gobierno de Eduardo Duhalde, que lo fue manejando con mucha pericia a esto. Y también los acuerdos políticos a los cuales llegaron Duhalde con Alfonsín en aquel momento, que salvaron la democracia. Y no solo salvaron la democracia, sino salvaron la economía argentina, ¿no? Una discusión ahí en su momento, de hecho, Aldo Pignanelli y tal, Sí. gente que había una conversación respecto a eso, que parecían haber sido algunos de los que evitaron la dolarización de la economía en aquel momento, ¿no? Que era una idea que estaba dando vueltas. Bueno, Aldo Pignanelli fue en aquel momento presidente del Banco Central. Yo siempre rescato, Perdón, porque por ahí hay gente que no lo... sí, Aldo Pignanelli, bueno, destacado economista, fue sí, sí, presidente del Banco Central. En sus últimos tiempos estuvo más cerca de Sergio Massa, tipo muy cálido además, sí, y que habrá fallecido hace hace poco 6 tiempo. años, 5 o Sí, 6 sí, años, sí. me parece. Yo no tengo específicamente, porque no lo vi en los últimos años, pero en aquellos tiempos en los cuales estamos evocando en este momento, tenía una relación bastante estrecha con él. Y yo diría que los dos grandes ministros de Economía que tuvo Duhalde, eh, el, el primero de ellos, buah, en este momento, Remés. Remelnikov, le tocó la parte dura, que fueron los primeros 5 o 6 meses que fue la salida de la convertibilidad. Y después el doctor Labaña, que bueno, es un economista también muy reconocido y muy prestigioso, que terminó el gobierno de Duhalde y también hizo la mitad del gobierno de Néstor Kirchner, ¿no? Claro, correcto. Me parece de que hubo mucha confluencia. En aquel momento la Iglesia, las Naciones Unidas, habían convocado al diálogo político. Y eso lo apoyó mucho Duhalde, lo apoyó Alfonsín, lo apoyaron los partidos políticos. Y era un clima distinto. Y comparándolo con los tiempos que tenemos hoy en día, yo diría de que hoy en día no tenemos un problema de shock como hubo en aquel momento y económico, sino de que lo que hay hoy es una acumulación de frustraciones y hay un aprovechamiento de esa acumulación de frustraciones para desvalorizar la política e implícitamente desvalorizar la democracia también. ¿Usted cree que eso está conectado? Sí, claro, claro. ¿Pero Claro. que es una consecuencia indirecta o que es una búsqueda? Fue una consecuencia indirecta en un momento y hoy es una búsqueda. Hoy a nivel internacional
si hacemos un análisis de lo que está viviendo el primer país del mundo, que es Estados Unidos, con Trump, es una cosa que no se nos hubiera atravesado por la cabeza nunca a ninguna persona democrática, que este hombre, en el momento que perdía las elecciones, hubiera mandado a esos barrabravas que tenía con él a tomar el Congreso de los Estados Unidos, a mí no se me hubiera ocurrido nunca. Para mí fue un símbolo desastroso ese. Y lo culminó cuando llegó a su segunda presidencia y el primer acto político que hace, haciendo ostentación del mismo, el mismo día que asumió, es indultar a las 1.500 personas que en ese momento estaban condenadas o por lo menos estaban imputadas y procesadas por la justicia. Me parece que realmente esto marca un fin de época, más allá de todas las otras cosas de Trump que se pueden agregar, ¿no es cierto? Y usted ve... Yo eso lo veo que a nivel mundial eso se ha esparcido mucho. Me imagino que tiene que haber sido un trabajo que se vino haciendo durante mucho tiempo, pero si uno va a Europa se encuentra con que en la misma Unión Europea hay un personaje como Orbán, otro personaje como Erdogan, los polacos, de los cuales no recuerdo el nombre, que es el Partido Justicia y Libertad, que en el caso de Hungría y de Polonia han reformado las constituciones para sujetar el poder judicial para que no controle el poder ejecutivo. Y bueno, si seguimos un análisis en el mundo, nos encontramos con que la democracia conseguida después de la caída del muro en 1989 y la disolución de la Unión Soviética en 1991, nunca se llegó a concretar una democracia definitiva. Y hoy en día es una democracia paternalista donde se decide hasta quién se va a presentar en las elecciones. O sea, es realmente una situación dificilísima, ¿no? Y ¿lo ve a Milei como parte de ese mapa global o no? Bueno, él se ha definido. Cuando él asumió, los invitó a todos. Cuando asumió Trump, que también los invitó a todos, ellos estuvieron todos juntos. Y yo no creo que haya un pensamiento universal, como se decía en algún momento, que se le llamaba la sinarquía. No, en esas cosas no creo. Lo que sí creo que hay un signo de los tiempos hoy, donde la degradación de la democracia que se dio primero de adentro, también se está dando desde afuera, aprovechando esa situación. Quiero hacer doble clic ahí. ¿A qué se refiere con eso? Me refiero concretamente que hay un modelo en el mundo, que es el modelo chino, que ha demostrado que puede funcionar tranquilamente el capitalismo sin la democracia, con una autocracia que le es favorable al capitalismo en este momento, aunque no le fue en los 2 siglos anteriores, porque el capitalismo y la democracia son un matrimonio difícil, como lo llama Martin Wolf en su libro La crisis del capitalismo democrático, pero se fueron potenciando mutuamente durante todo el siglo XIX y durante todo el siglo XX. Pero no hubo, nunca hay nada antes que China, ¿no? Digamos, por un tema milenario, pero uno miraba Arabia Saudita, sí, Qatar, sí, Singapur, donde el Partido de Acción Popular gobierna desde la creación de Singapur. Bueno, rápido son el caso de monarquías totalitarias. Capitalistas, ¿no? Sí. Monarquías totalitarias, o el caso de dictaduras, ¿no? O sea, también lo fue Corea en sus primeros tiempos. Corea del Sur estamos hablando. Bueno, eso ¿no? es interesante porque hay un libro de Ha-Joon Chang, un economista heterodoxo, digamos, que se llama... no lo conozco. Patear la escalera, Kicking Away the Ladder, y dice... cuenta cómo se desarrollaron los países, por eso dice lo de patear la escalera, y cómo los países desarrollados, a los países en vía de desarrollo, le dicen, no, vos no tenés que ser proteccionista, no tenés que... Siempre como etapas, no para siempre, ¿no? No tenés que regular nada, etcétera, etcétera. Y lo que hace Chang muestra cómo, no sé, Gran Bretaña, Estados Unidos, Corea del Sur, etcétera,
tomaron medidas ultra regulatorias en algún momento. Lo estamos viendo hoy con Trump. Y lo estamos viendo hoy con Trump. Pero mucha gente, a mí me divierte el caso de Corea del Sur porque mucha gente se queda con la Corea del Sur ultra dinámica en ciencia y tecnología. En los últimos tiempos. Claro, pero no en la que te metían preso por fumar Marlboro. Claro, ¿no? claro. Pero vuelvo, perdón la digresión, pero en esa dinámica del riesgo democrático, sí. y quiero ir y venir porque está todo realmente conectado. Sí. Usted termina, no, mejor dicho, no termina, mucho antes de terminar su mandato como senador, sí. más al año, creo, o menos de un año después de iniciar su tarea legislativa, sí. es propuesto para Así el es. máximo tribunal, por el Así doctor es. Duhalde. Sí. Por Bossert, ¿no? Bossert, se había jubilado Bossert. Por Bossert. Bossert. ¿Cómo? Y fue transicional, porque poquito tiempo después es el juicio. El juicio se da en el marco del juicio político, aclaremos. Sí, a lo que se llama la mayoría automática. Claro, fue un juicio político a la mayoría automática, y para los que son más jóvenes se le llamó mayoría automática a un grupo de jueces que respondía al gobierno de Carlos Menem, aunque Carlos Menem ya no estuviera más en el gobierno. Tuvieron un enfrentamiento con el Poder Ejecutivo, primero en la época de Duhalde y después en la época de Néstor Kirchner. Se inició un juicio político en la época de Duhalde, se archivó, y en la época de Néstor Kirchner se llevó adelante el juicio político y hubo muchos de ellos que renunciaron a la banca y hubo otros que fueron depuestos directamente. Y ahí... allí yo ya estaba, claro. Era nuevo. Correcto. Y bueno, con los 4 integrantes que designó Néstor Kirchner, yo era el quinto de los nuevos que nos integrábamos. Y quedaron en esa corte hombres designados por Alfonsín. O sea que era... primero fue una corte de 9, después fue una corte de 8, después fue de 7, de 6, de 5, de 4 y de 3. Bueno, pero digamos que en ese periodo después del juicio político quedaron jueces designados por Raúl Alfonsín, quedaron jueces designados por Eduardo Duhalde y quedaron jueces designados por Néstor Kirchner. Los 4 que propone Kirchner eran Argibay, Lorenzetti, sí. Hayton y Zaffaroni. Y Zaffaroni, sí. Claro. Ahí hay algo interesante. Ese proceso en el que había la cabeza de uno de los poderes del Estado muy cuestionada, como era la Corte Suprema. Sí. Y una transición que fue en su momento y hasta hace muy poco tiempo, incluso creo que hoy, visto racionalmente, como un hito positivo, la renovación de esa corte. Sí. ¿Cómo la vivió usted de adentro, que justo cayó en el momento de, como bien decía anteriormente, en el que empezó a desarrollarse eso y que era muy nuevo? ¿Lo sintió como un alivio, como un sacudón? ¿Cómo se vive eso en las entrañas del poder en la Argentina? Nosotros teníamos que seguir trabajando todos los días. Y una vez por semana teníamos obligatoriamente que vernos entre todos en lo que se llama el acuerdo semanal, o a veces se hacían 2 por semana acuerdos. Entonces era una situación muy incómoda, porque los jueces que estaban al lado nuestro, con los cuales teníamos que discutir los casos y todo lo demás, estaban llevando adelante un juicio político, estaban abocados a eso. O sea que eran momentos difíciles que se vivían en la Corte, eran momentos difíciles. No era difícil porque tuviéramos, como describíamos recién, algún ataque desde afuera, sino que eran difíciles porque estábamos con 5 hombres que tenían puesta la cabeza en el juicio político y que mientras tanto tenían que seguir fallando en la Corte. Por lo tanto, entenderse con ellos era una situación muy difícil. Muy difícil. Durante mucho tiempo se la interpretó a la Corte, digamos,
sale, decía la corte de Kirchner, pero es una injusticia, quiero decir, la corte... Sí, yo fui, como dijo usted, designado por Duhalde, sí, y sí, era usted por parte Duhalde. de los nuevos. Sí, sí, sí. Pero quiero decir, a esa corte, a la corte posjuicio, vamos a decirlo de Sí. esa manera, que es más justa, como una corte progresista. Sí. ¿Eso fue una instalación político-mediática? ¿Tenía algún elemento en la realidad como para que eso fuera de esa manera? No pensemos, perdón, progresista como una opción política porteña que a veces está medio satirizada. Sí, Digo, sí, progresista sí, en el término sí. más denso. Yo para precisárselo más le voy a llevar la definición a el modelo en el cual se basó el constituyente o los constituyentes de 1853 cuando sancionaron nuestra constitución y la Corte es un derivado de esa constitución. Ellos se basaron en el modelo americano, con todas las características propias que le pudo poner Alberdi con el libro de las bases en aquel momento, pero se basaron en el modelo americano. Y el modelo americano ni siquiera usa el término progresista. Ya tiene asimilado desde el fondo de su historia que los jueces que se incorporan son o liberales o conservadores. Esa es la categorización. Y algunas veces... Los liberals allá. Los liberales. Y algunas veces los liberales o los liberales es lo que se puede equiparar con el progresismo. Claro. Eso para aclarar los temas. Esa fue una corte liberal. La corte que usted hace mención, post juicio político que empezó en el año 2003. Y veníamos de la corte de la mayoría automática, que era una corte muy conservadora. Entonces el contraste se sintió mucho, los medios lo hicieron sentir mucho, pero yo siempre digo que las cortes tienen siempre una preponderancia de quienes las integran. Y esas cortes eran liberales en muchas cosas, pero, o progresistas en muchas cosas, pero también tenían un equilibrio y eran conservadoras en otras. Y así como en el derecho se habla mucho de jueces activistas o jueces autorrestrictivos, digamos que en una corte hay momentos en que una corte tiene que ser activista y hay otros momentos en que tiene que ser autorrestrictiva. O sea, y las dos cosas se usan. Y bueno, yo creo de que en el fenómeno aquel fuimos progresistas, pero que también hubo un contraste con lo que había sido la corte anterior, que había sido muy conservadora y muy vinculada al gobierno por los medios de difusión. Y bueno, eso fue lo que realzó más esa situación. ¿Llegó a admirar, digamos, cuando uno es par y está entre las... Esto probablemente usted lo rechace, pero déjeme que me haga cargo yo de lo que voy a decir. Digo, en una corte de 7, si uno le suma... ¿Quién era el procurador? ¿Ya era Rigui? No. Ya era Rigui. Ya era Rigui. Ya era Rigui. Junto con el procurador, 10 empresarios, el presidente y alguna persona más, tal vez Hugo Moyano en ese momento, todavía no en realidad, ni siquiera por el crecimiento de Moyano sea más adelante. Más adelante. Digamos, es una de las 20 personas más poderosas de la Argentina. En términos, podrá ser 30, podrá ser 15, pero es muy denso. No creo que su... Perdóneme que lo interrumpa yo a usted. Yo no creo que su mirada, que es realista y que para mi punto de vista es verdadera, sea la mirada en general de la gente de lo que es un juez de la Corte. No hay una valoración de poder en los jueces de la Corte. ¿De la sociedad, dice usted? De la sociedad, claro. Pero del sistema sí. No, claro, el sistema sí, obviamente. Pero la sociedad o los ve a los jueces de la Corte como ligados a la política en general, esto sale en las encuestas, o de lo contrario, los ve si se hace una escala
de los 100 hombres más poderosos, a lo mejor no aparece ningún juez de la corte, aparece uno. Interesante. Sí, Ok. sí. Bueno, pero en términos, digo, por fuera de esa percepción social, Sí, es un hecho. es un hecho. Es un hecho. Se llega a, digo, porque se llega a una situación de institucionalmente de mucho poder con gente que a lo mejor venía con muchos años ya en el máximo tribunal. Caso, corríjame, Fait y Petracchi. Y Petracchi. Claro. Y Belusio al principio. Ahí Belusio al principio. Belusio al principio, pero cuando llegó a los 75 años se jubiló. ¿Se llega a admirar a un par o no tanto? ¿O hay dinámicas propias que eso lo impiden? Bueno, yo debo decirle personalmente. Perdón, ¿puede ser en la corte o en la política? Digo, No, en la política sí. En la política sí. Yo tengo una gran admiración por Eduardo Duhalde y también por Raúl Alfonsín. Y los vi cómo trabajaron en esos tiempos difíciles de esa transición. No, sí. En la política sí. En la corte también. O sea, yo sin ser amigo de ellos, o sea, amigo, siempre he tenido una muy buena relación, pero digo, no tenía habitualidad, los conocí en la corte. Tanto el juez Petracchi como el juez Belusio fueron jueces excelentes y que no pensaba lo mismo uno que el otro desde el punto de vista jurídico, estoy hablando. Fueron dos jueces ejemplares. Juan Carlos, una cosa que me quedó colgada cuando hablábamos de la Sota. Sí. ¿Usted habló, perdió contacto en algún momento hasta su muerte o habló hasta el final con él? No, cuando yo llegué a la corte perdí contacto. Ah, perdió contacto. Perdí contacto no significa que no lo viera en alguna oportunidad y no charlar, pero ya no tenía esa cotidianeidad que tenía en la política. ¿Cuánto se pierde de lo social? Muchísimo. En mi caso, yo estoy recuperando ahora, después de 22 años, un poco de vida social. Yo, no todos, pero yo llegaba a la Corte Suprema en el año 2002 de alta convulsión política y yo tenía un perfil muy alto porque venía de ser presidente del Senado. Entonces tuve que tomar algunas actitudes que no se las deseo a nadie, pero que yo la tuve que tomar. Primero, con ese perfil tan alto que yo tenía, tomé el modelo de los jueces norteamericanos que llegaban de la política a la Corte Suprema, que era hablar por sus sentencias. Y durante 22 años yo no hablé ni con el periodismo, ni hablé académicamente, ni estuve en ningún congreso, en ninguna exposición, me dediqué a la Corte. Como decía el doctor Five, full life. Fue una dedicación exclusiva. Pero desde el punto de vista social que usted me pregunta, también yo tuve una restricción que fue una autorrestricción para la participación en la vida social. Y la verdad es de que al principio los amigos no me lo entendían a eso. Pero fue distinta la situación con los amigos que venían de la política. Caso de la Sota que usted me pregunta. Él entendió perfectamente que yo tenía que retirarme absolutamente de todo. Tal fue mi retiro que yo cambié mi domicilio y viví en Buenos Aires durante esos 22 años. ¿Colgó los botines ahora, como dicen los futbolistas? Sí. No. Ahora no me propongo para ningún cargo político. Lo que sí, yo creo, no es novedoso lo que voy a decir, pero creo con Aristóteles que el hombre es un ser político por naturaleza y obviamente puedo acompañar las ideas que yo vea en quienes me representan mejor, lógicamente, ¿no? ¿Y hoy hay alguien que, aunque sea remotamente, lo represente? Sí. En Córdoba, el peronismo de Córdoba, al cual yo pertenecí y fui uno de los fundadores de esta característica, tanto con Schiaretti como con Yarlora, o sea, me representan, sí, lógicamente. Y ve, hay siempre una esperanza. Eso no significa que yo vaya a ocupar algún cargo, ¿no? No, yo he renunciado a todo eso. Bueno, pero no a lo
lo mejor le dan ganas, Juan No, Carlos, en no, 2 años. no. Uno tiene que ser consciente de las propias limitaciones. Soy un hombre de 75 años, muy baqueteado, y El hoy ya, presidente de los Estados Unidos tiene 80. sí, pero empezó en la política hace 20 años o menos. Correcto. Claro, yo vengo desde los 18. Pero lo que Y además depende de si una persona es sana, no es sana, qué es lo que tiene, ¿no es cierto? O sea, a mí me dicen todos, te veo muy bien, y como decimos en Córdoba, sí, pero no levantes el capó, porque adentro te podés encontrar con cualquier cosa. Pero Claro. veo que hay jugadores en el fútbol que siendo grandes, estando disminuidos físicamente, por la experiencia, la jerarquía y tal, les sobra, por lo menos Sí. para jugar, qué sé yo, en el fútbol argentino. ¿Usted vio el Congreso? Sí. No me gusta para nada, no me gusta para nada. Soy absolutamente crítico de ese comportamiento y de ese tipo de lenguaje que se usa en el Congreso y sobre todo de tratarse como enemigos. Yo esto no lo entiendo. Yo creo que la política tiene adversarios, que no tiene enemigos. Ese es ese lenguaje político. En la época que yo hacía política, en la década del 70, cuando se usaba ese lenguaje y se denominaba enemigo, el otro era que lo iban a matar. O sea que a mí me quedó eso y me quedó eso como experiencia, pero a su vez me quedó un texto de Perón en un libro que tiene él que se llama Conducción Política, donde dice que se equivocan aquellos que quieren conducir la política como se conduce el ejército. Él dice las Fuerzas Armadas, ¿no? Son formas de conducir totalmente distintas. En la política se persuade, en el ejército se manda. O sea, son formas distintas de conducir. Y yo no creo que para construir una democracia sana sea bueno que estemos tachando de enemigos a aquellas personas con las cuales puede haber diferencias políticas, ideológicas o doctrinarias que tienen que convivir en el ámbito de la democracia. Tenemos que recuperar la capacidad de diálogo, porque si no recuperamos la capacidad de diálogo no hay consenso. No puede haber batallas como las que hay en el Congreso en un lugar donde siempre ha habido expresiones que pueden haber sido duras, pero nunca se ha llegado a los hechos como se está llegando ahora. Una pregunta antipática, Sí. aunque usted ya está fuera. Sí. ¿Por qué cree que, aún con la política formal, con esos resultados, con ese comportamiento, en todas las encuestas sale anteúltima la política y último el Poder Judicial en la reputación social? Porque la política en los últimos 20 años, diría desde que terminó el gobierno de Néstor Kirchner, empezó, no con el signo político de hoy, pero sí a conformarse una idea de una actuación de amigos y enemigos. Y eso llevó a la grieta política. Y cuando el hombre común, que en algún momento estuvo atrapado o dividido por la grieta, ve que de ambos lados de la grieta no ha tenido solución a sus problemas económicos y sociales, entonces empieza a considerar que la política no le soluciona sus problemas. Y están los que aprovechan esa situación, que lo hablábamos recién, y se plantean como la antipolítica para poder ganar esos corazones que hasta el momento han llegado a experimentar que de ambos lados de la grieta no le han solucionado sus problemas. Pero eso explicaría la mala reputación de la política. Sí, claro. ¿Y qué explica la mala reputación de la justicia o del Poder Judicial? La mala reputación de la justicia, desde el punto de vista profundo, lo marca los casos
en los cuales notoriamente hay falta de independencia judicial o falta de imparcialidad en el caso. Por ejemplo. Bueno, yo diría de que depende con los valores que se esté analizando un tema. Nosotros podemos decir de que de acuerdo a esos valores, si se toma una determinación en una causa penal, que son las más visibles, porque las causas civiles, laborales, contenciosas administrativas no son lo que está en juego generalmente son las causas penales, que es con lo que se ve. Si, por ejemplo, un juez fallara a favor de una situación que es notoriamente negativa para una persona de poder, ya sea de poder político, de poder económico, de poder social, y no lo hiciera con imparcialidad ni lo hiciera con independencia, podría haber una reacción popular. Eso es uno de los fenómenos. Y el otro fenómeno que es propio de la justicia es el de los tiempos. El de los tiempos de un expediente. Plazos perentorios. Los plazos. La celeridad es una de las demandas que no tienen que ver con la imparcialidad ni con la independencia del Poder Judicial. Tienen que ver con la dinámica con la que se trabaja en el Poder Judicial. Y para mí, eso tiene una solución que implica cambiar muchas leyes, cambiar las cabezas también, cambiar nuestras cabezas, aceptar las buenas experiencias que hay en el mundo y llevar los procesos a una oralización total y absoluta, lo que significa también una inversión muy grande por parte del Estado. Y eso lo estamos viendo en este momento entre una demanda que hace el Ministerio Público Fiscal cuando se quiere poner en marcha un nuevo sistema acusatorio, y que ellos no están en contra de esto, al contrario, les dan mucho poder a los fiscales, que hasta este momento lo tenían los jueces. Pero lo que hay en el medio es una demanda económica que no se satisface. Por ejemplo, de espacio físico, de elementos para dinamizar, como pueden ser desde cámaras hasta computadoras, todo lo que tiene que ver con poner en marcha un código nuevo, que es el Código de Procedimiento Penal, que va a tener un procedimiento que es un 90% oralizado y que eso le va a dar una dinámica extraordinaria. Pero eso no se hace sin plata. Se necesita plata para eso. Se necesita, para decirlo en términos exactos, se necesita intervención del Poder Ejecutivo para liberar fondos para que la justicia tenga esos fondos y los pueda aplicar a esta instancia. Juan Carlos, vuelvo al tema corte. Ahí había una corte de 7, sí, que algunos eran un interrogante, otros estaba claro, como es su caso, que había tenido una experiencia política. Sí. A otros se los conocía más porque venían de años anteriores, Sí. a Petraki y a Fait, bueno, y a Belucio en su momento. Hay perfiles más altos, como el de Zaffaroni, que Zaffaroni Sí. rápidamente captó la atención mediática. Y porque tenía una trayectoria académica muy importante. Muy destacada, exactamente. Y ahí empieza. Bueno, nos olvidamos de post-Belucio de Elena Hayton. Elena Hayton, Carmen Argibay, Zaffaroni y Lorenzetti. Entonces, hay toda una dinámica de esa corte de 7, prestigiosa. A mí me da la sensación que de mucha independencia, o yo la recuerdo así. Muchísima. Es decir, cuando siempre... Muchísima independencia. Siempre está el espejo de la falta de independencia de lo que había pasado 10 años antes. Además, ¿no? En este caso, era más que detrás de mí vendrán los que bueno me harán, era antes Claro. de mí estuvieron los que Claro. bueno me han hecho. Pero eso empieza, con el correr de los años, en
en el caso, creo que el único que renuncia voluntariamente por haber cumplido la edad es el doctor Zaffaroni. ¿Digo bien? No, no. ¿No? Primero fue el doctor Bueno, Belucio. Belucio, post-Belucio, sí. Después fue el doctor Zaffaroni y después fui yo. Por eso, pero que sí, de Zaffaroni usted bueno, tuvieron la desgracia de fallecer o fueron presionados, lo dije muy periodísticamente, pero... Fay fue muy presionado. Claro, Fay fue presionado. Fay fue muy presionado. Correcto. Petraki falleció en el cargo. Exacto, falleció en el cargo. Sí. Bueno, y pasamos de esa corte a una corte donde, sin hacer juicio de valor sobre los que fueron presidentes del máximo tribunal, o quien es hoy, que es Horacio Rosati, inicia con una situación, para decirlo de una manera muy elegante, atípica, ¿no? Que es en comisión. Luego de ese primer inicio turbulento... No se llegó a dar en la práctica. No se llegó a dar. Después va al Senado, o sea, sí, se retiran... O sea, la diferencia con lo que sucedió ahora hace poco, a comienzos de este año, es muy grande porque en aquel momento, cuando fueron designados Rosati y Rosenkranz por decreto, o sea, se giró ese decreto al Senado y a los 6 meses ya estaban incorporados. Exacto. Pero no lo pienso del punto de vista institucional, sino ahí sí político, de la aceptación de los magistrados de decir, bueno, este es un procedimiento constitucional válido. Sí. Pero no quiero hacer eje sobre eso, sino en la película. Sí. Ahí eso genera un nuevo inicio en la Corte, donde venía de muchísimos años de Lorenzetti teniendo grip total sobre la presidencia y sobre los recursos y sobre la relación con la política. A la foto de hoy, que son 3 personas, 3 hombres, 2 de ellos con ese inicio, el otro con una enorme trayectoria de acumulación de poder y una corte que lamentablemente para la Argentina, además, pero para los jueces, no tiene el prestigio que tenía la corte post-juicio político. Bueno, yo tengo que decirle primero que no me gustaría opinar sobre quiénes han sido mis compañeros hasta hace 6 meses atrás. Sí. Y segundo, que la Corte como institución, que yo la defiendo como la cabeza de uno de los 3 poderes de la democracia, así como defiendo a todos los poderes de la democracia, la Corte como institución hoy tiene una serie de situaciones que la han venido hiriendo desde afuera. La primera de ellas es que la Corte no funciona completa. Una Corte que funciona con 3 miembros no se puede dar el lujo de tener una disidencia, porque la mayoría que se exige es de 3. Y yo creo que aquí yo tengo una discrepancia en cómo se manejó la situación de los doctores Lijo y García Mansilla desde el Poder Ejecutivo. Me parece que se planteó como se plantean las cuestiones económicas, donde en vez de apelar al diálogo y al consenso, se lo planteó como un elemento de choque. Y ese elemento de choque yo creo que perjudicó las candidaturas de Lijo y de García Mansilla. Es la primera vez que vemos en la democracia moderna de estos 40 y pico de años que tenemos de democracia que el Senado trata 2 pliegos y que los rechaza, pero eso por una torpeza que se dio en el Poder Ejecutivo de haberlos designado en comisión 3 días antes de que empezaran las sesiones ordinarias y que eso fue tomado como una provocación al Senado. Y el Senado reaccionó poniendo las cosas en su lugar y los perjudicados fueron aquellos que el gobierno pretendía defender. Me parece que hubo un error de estrategia total y absoluto. A mí me tocó estar en la Convención Constituyente de 1994. Y el doctor Rosati también, ¿no? Sí. Y juntos estuvimos en la comisión de redacción. Cuando se trató este tema de los miembros de la Corte,
hasta ese momento, en la vieja Constitución 5360, se requería para designar un miembro de la Corte la mayoría del Congreso expresado a través de la Cámara de Senadores. Bueno, ahí hubo un acuerdo en poner 2/3, porque lo que quería el convencional constituyente es que ningún partido político por sí mismo pudiera poner un convencional constituyente. Por lo tanto, al elevar la mayoría a 2/3, exige un diálogo político que lleve a un consenso, que el hombre o la mujer que salgan elegidos o que tengan el acuerdo de la Cámara de Senadores sea una persona aceptada por más de un partido político. Y yo creo que eso no se puede ignorar desde el Poder Ejecutivo. Y por eso es que yo creo que la estrategia fue total y absolutamente errada y que todo eso redunda en contra de la Corte Suprema. Fuera de la descripción que hacía yo anteriormente, no era para individualizar en los actores, aunque podríamos hacerlo sin ningún problema. Yo no quiero. Ok. Sino sobre la cuestión reputacional. Sí. Olvidémonos de la película. Sí. ¿Usted cree que hoy esta corte, la que usted, no lo quiero eximir a usted, la que usted integró hasta hace... integré hasta hace 6 meses Exactamente. atrás. Me siento más cómodo hablando de eso que de esta que está actualmente. Exacto. Lo vuelvo a llevar a usted al máximo tribunal. ¿Tiene más o menos prestigio, aceptación, salud institucional que la que integró usted post juicio político? A mí me da la impresión, a lo mejor como integrante de ambas cortes, que el prestigio es el mismo, que no hubo elementos, o sea, cuando digo elementos no hubo sentencias que afectaran la independencia ni la imparcialidad de esta corte, que son los dos elementos esenciales. Ahora, es muy lógico, puesto en su lugar desde el punto de vista periodístico, decir que aquella Corte de 7 tuvo un grado de reconocimiento mucho mayor que el que habían tenido las Cortes anteriores, y bueno, por eso le decía yo que estaba el espejo permanentemente. Claro. ¿No? Pero yo pienso de que la Corte que yo integré hasta el último día es una Corte absolutamente independiente, no solo de los poderes políticos, sino de los poderes económicos, y absolutamente imparcial, ¿no? Le tengo que hacer una pregunta que nunca supe qué fue. Hay versiones, pero hay versiones escritas sobre esto. La votación que termina con la presidencia del doctor Lorenzetti y asume el doctor Rosenkrantz. Sí. Sale 4-1. Sí. Con un voto suyo. Sí. A favor del doctor Lorenzetti. Sí. Pero no de Lorenzetti sobre No. Lorenzetti lo votó a Rosenkrantz. ¿Qué fue eso? Bueno, eso fue algo que en aquel momento se planteó como la continuidad de quien venía o de lo contrario la renovación. Y yo me incliné públicamente por la continuidad de lo que venía porque había sido muy bueno y tanto el doctor Rosenkrantz, el doctor Rosati, el doctor Lorenzetti y la doctora Hayton se inclinaron por la posición contraria. Si yo le pregunto qué pasó en ese acuerdo, alguna versión, usted por supuesto por un tema de elegancia no me lo va ni a validar ni a impugnar. No, pero en ese acuerdo no pasó nada, ¿eh? Conversaciones, nada más que eso. Ah, conversaciones. Sí, claro, hubo muchísimas. Sí. No, pensé que usted me iba a decir algún otro elemento extraño. No, diálogos divertidos. Yo se lo pregunto y usted puede agarrar la pelota y revolearla, sacarla del estadio, sin ningún problema, Juan Carlos. Había alguna resistencia en ese momento, que después no se vio reflejada en el voto del doctor Lorenzetti, y que la doctora Hayton dijo,
cito mal seguramente y de memoria, esto funciona así, y citó alguna anécdota en el departamento del doctor Bensetti cuando la presidencia de Petraki, creo que era. Esas cosas ocurren, es decir, No, no recuerdo que la doctora Hayton haya hecho esa cita. ok, Lo que sí recuerdo claramente de que algo que me comprendía a mí es que tanto Rosenkrantz como Rosati como Hayton estaban de acuerdo con que había que cambiar, porque lo que se discutía era continuidad o no continuidad en ese momento. Yo defendía la continuidad de Lorenzetti. Y en ese momento Lorenzetti dijo, no, bueno, terminado esto, yo tampoco me voy a quedar en una posición distinta, yo apoyo que vaya Rosenkrantz. Y yo dije, yo voy a mantener mi posición, o sea, ante aunque la sea... inevitabilidad de la derrota dijo, "Bueno, yo Claro, voto con la mayoría". sí, 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 sí. Ok, y Por eso, usted no. no, 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 Ok. no, me mantuve en ese momento, en esa posición. Juan Carlos, hay algunos críticos de la Corte, ya no en términos políticos, institucionales, señalan como uno de los del kilómetro, estoy exagerando con lo que decía, del kilómetro cero del déficit crónico de la Argentina, el fallo sobre jubilación. ¿Qué piensa usted sobre eso? ¿Cree que es correcto? ¿Cree que es una ¿A, injusticia? a qué se refiere En usted? Badaro. Ah, Badaro. Sí. No, Badaro es uno de los grandes fallos de la Corte. Mejor dicho, son dos fallos. Dos fallos, correcto. Son dos fallos, Badaro 1 y Badaro 2. Ese caso, Badaro, se dio de la siguiente manera. Era aproximadamente 2008-2009, por allí me parece que era la fecha de Badaro 1, Badaro 2. Se dio la situación de que durante muchos años, debe haber sido aproximadamente durante 8 años, se habían ido aumentando de acuerdo a la desvalorización monetaria o de acuerdo a la inflación, se había ido aumentando las jubilaciones mínimas. Y en todo ese tiempo no se habían aumentado las otras jubilaciones. Entonces, Se acható la pirámide, lo que se llamaba. había una cantidad de demandas que era abrumadora. Cuando esto llega a la Corte decide en Badaro 1 sacar una sentencia donde le dice al Congreso de la Nación, es usted el que tiene que fijar el sistema de ajuste en estas jubilaciones, porque así lo determina la Constitución. Y debe hacerlo en un plazo razonable. Pasó un año, el Congreso no lo hizo, entonces lo hizo la Corte. Y después de la sentencia de la Corte, el Congreso sí se abocó y hizo su propio ajuste. Pero yo creo que eso fue un signo de independencia judicial muy grande y yo no le veo, yo creo que ni en aquel momento hubo críticas. A eso. Puede haber habido críticas del Poder Siempre. Ejecutivo, Siempre. lógicamente. Sí, Siempre. sí, sí, sí. Voy a hacer una pausa técnica. Ir al baño. Sí. ¿Sí? ¿Es correcto? ¿Puedo pedir un té de paso? Permiso. ¿Un cortadito puede ser? Bueno. ¿Con azúcar, edulcorante? No, solo. ¿Sola? Yo voy a aprovechar y después de él también. Muy bien. ¿Cuánto tiempo llevamos? Van una hora. Una hora. Sí. Se pasa, ¿Qué ¿eh? pasa? ¿No se puede hablar? Sí. No son los tiempos de la tele. Es que es difícil un programa de una hora. Creo que un programa de una hora con Novaesio, pero otro no he tenido otro programa de una hora. Difícil.
Bueno, Shenchi. Mientras lo esperamos al doctor Maqueda, les recuerdo que pueden sumarse a nuestro canal de YouTube, pueden suscribirse al canal de YouTube de Cenital, es gratis, es rápido, es fácil, a ustedes no les cuesta nada y a nosotros nos hace un favor inmenso, que tenemos que tratar de llegar a las 200.000 personas cuando termine el año, cuando digamos feliz año nuevo. Y además de darle like al vivo, darle me gusta a este video, pueden sumarse a nuestra comunidad de mejores amigos, que es la manera en la que sostenemos este boliche. Escanean el QR que está en pantalla o entran a cenital.com/sumate y se suman a nuestra comunidad de mejores amigos. Es muy barato, la verdad. Está regalado el tema. Regalado. ¿Qué cosa? Sí. Realmente es un cortado. Cortado caro. Pero un cortado. Un café. Que es un flat white. Está bien, es verdad lo que dice. Es un flat white. Y a nosotros nos viene, la verdad, bárbaro. Así que, ¿cuánto vamos? 1:07. Perfecto, extraordinario. Voy a revisar el teléfono, así no se ve, ¿no? Pim. Doctor Maqueda, Juan Carlos Maqueda. No, tome con tranquilidad. Sí. ¿Y yo pedí? ¿Sí? No, ya sé, pero no me acordaba. Yo tengo mala memoria de corto plazo. Muy mala memoria de corto plazo. ¿Usted también? Sí. Pero lo mío es por la vejez. Estábamos hablando de jubilaciones. Y si uno va un poquito más adelante en el tiempo, avanza mínimamente, hay un momento que... ¿Está como ahí? Sí. Estamos Grabando, ¿no? Estamos grabando. Estamos grabando, sí, pero acá es como el patio de casa. Que aparece la reforma judicial, aquella ley de, creo que el kirchnerismo le llamó... democratización de la justicia. Exactamente. Al margen de las condiciones mexicanas, mexicana porque ahora... No, pero eso es un error, no es lo mismo no era lo mismo que México. Sí. Claro, en aquel momento lo que proponía la ley no era la elección de los jueces y de los fiscales por elección popular. Lo que se elegía por elección popular en las próximas elecciones, que eran en el año 2013 y que eran ahí mismo en unas elecciones intermedias, eran los miembros del Consejo de la Magistratura, que son los que eligen a los jueces, se los iba a elegir a ellos en las listas partidarias. ¿Y usted la experiencia de jueces electos por el voto popular, qué piensa? Yo he visto situaciones dispares. No tiene una posición tomada. O sea, no dice sí o no. No, porque todo depende de la tradición y de la cultura política. En Estados Unidos, la justicia federal es como la nuestra, donde los jueces, no es como la nuestra, es como era la nuestra hasta la reforma del 94, donde el Poder Ejecutivo proponía y el Senado elegía a los miembros de la justicia federal. En las justicias que nosotros llamaríamos provinciales, pero que son estaduales, de los estados, en Estados Unidos, hay muchos de los estados que se eligen por el voto popular. No todos, pero muchos. Hay buenas experiencias y hay malas experiencias. Ahora, hay una tradición que viene de la época de la colonia de votar a los jueces, que se los conoce a todos, absolutamente, y no se los elige en una campaña dentro de la lista de los partidos políticos o en el mismo tiempo que se eligen los diputados y los senadores. La duración del mandato de los jueces también es otro tema. Hay estados donde los jueces están hasta 10 años y otros hasta 20. Entonces, la gente ya conoce cómo procedió un juez en 10 o en 20 años. Yo creo que lo de México tiene una característica distinta. Si usted siguió las elecciones de México, va a saber que esa noche se festejaba en el partido oficialista
el Morena, el haber ganado las elecciones, la mayoría de los jueces eran del partido Morena. ¿Cuántos votaron? El 12% del padrón. ¿Qué tipo de legitimidad le puede dar eso? Además, eran listas de jueces, de 200, 300 jueces, creo que eran 300 los que se elegían al mismo tiempo. Y bueno, ahí hubo un nivel de confusión muy grande, ¿no? No es lo mismo el sistema de elección en los estados norteamericanos que lo que se dio en México. Pero, Ni tampoco es lo mismo lo de México con lo que se intentó acá en la Argentina. al margen de las consideraciones de la ley Sí. en sí, que por supuesto no pueden estar, están sobre la mesa porque fueron los motivos por los cuales la Corte la declara inconstitucional. Pero la Corte lo hace en una, probablemente de manera correcta, quiero decir, no, sin ningún tipo de juicio sobre eso, rápidamente, muy rápidamente. Porque estaban las elecciones. Visto en perspectiva, Sí. usted dice, ¿actuamos bien o nos metimos en un enfrentamiento No, innecesario? Actuamos muy bien, tal es así que el Poder Ejecutivo acató. No tiene alternativa, ¿o sí? Bueno, tampoco tenía alternativa Alberto Fernández y no nos acató y nos hizo un juicio político. Es interesante, más institucionalista Cristina que Alberto Fernández. Sí. Desde la presidencia, sí. Sí. Esto siempre es una cosa que a mí me parece... sobre el peronismo en general, ¿no? La última experiencia, digo, los 2000 para acá, obviando al doctor Duhalde, es la experiencia kirchnerista o proto-kirchnerista del Frente de Todos. Pero lo hablo... Yo hago una diferencia. Para mí el gobierno de Néstor Kirchner, los 4 años de gobierno de Néstor Kirchner fueron absolutamente distintos a los 2 de Cristina, y, a los 8 de Cristina y a los 4 de Alberto Fernández. El gobierno de Néstor Kirchner se hizo en un marco de diálogo, de consenso y hasta de transversalidad en aquel momento. No había un apartamiento de lo que era la política tradicional. Kirchner igual muere en 2010, ¿no? No en 2007. Sí. Es decir, fue un artífice central del primer mandato de Cristina. Sí. Pero preguntaba eso porque, miro, yo le doy ejemplos, no para que haga mención a eso, pero sí para que la audiencia, que no necesariamente los recuerda, lo recuerde. El peronismo en su historia incluso, lo quiero plantear, ¿no? Con las enormes distorsiones institucionales que ha promovido el peronismo, pero fue indiscutiblemente el espacio político que más sufrió para sí persecuciones o desórdenes institucionales. La proscripción, el bombardeo. 18 años de proscripción. Exactamente. La historia que no mucha gente sabe de Menem preso en la dictadura, ¿no? Menem preso en la dictadura. Una carta muy linda. Menem y muchos peronistas. Y muchos, pero el caso de Menem es por ahí menos conocido. Es paradigmático por la cantidad de tiempo que estuvo preso y en el lugar donde estuvo preso. ¿Dónde estuvo preso? En Las Lomitas, que en aquella época no tenía ni camino pavimentado. Y luego, durante el kirchnerismo, la 125, que estaba la discusión sobre qué iba a pasar o no con el Congreso, acata el gobierno la decisión del Congreso, con un enfrentamiento muy potente, pero la ley de medios también acatada por el Congreso. El peronismo pierde las elecciones en 2015, después de 2 años, por 1,5 puntos, y dice, perfecto, perdimos. Sí. No entrega a Cristina, no hace el pase institucional, pero acepta la derrota rápidamente. A mi juicio, y acá soy yo el que se hace cargo, un desmadre de prisiones preventivas durante el gobierno de Macri que el peronismo acata. Cuando ocurre eso con un funcionario del PRO, que existía la remota posibilidad, según le habían informado, que ocurriera algo parecido a una prisión preventiva, este funcionario
señalado, no lo sé, como arquitecto de la mesa judicial durante el macrismo, se profuga a Uruguay. Sí, sí, sí. Es el caso sí. de Fabián Carlos Rodríguez Sí, Simón. impresentable realmente. Luego, Indefendible también. Cristina, perdón, con las 8 indagatorias. Bueno, son muchos ejemplos. Con toda esta historia, para la Argentina en general, no importa si son kirchneristas, antikirchneristas, el peronismo está visto como el partido antiinstitucional. No. Yo tengo un concepto total y absolutamente distinto. Claro, usted me podrá decir, bueno, lo que yo digo es acompañado por la sociedad. Puede ser. Yo no he visto que se hayan hecho estudios al respecto. Ahora, el peronismo nace de un golpe de Estado militar, Correcto. del 43. Perón desde 1943 hasta 1945, hasta el 17 de octubre de 1945, forma parte de ese gobierno militar como en un doble cargo. Bueno, primero fue ministro de guerra, pero después fue vicepresidente y siempre fue secretario de Trabajo y Previsión, donde realmente hace su verdadera carrera. Cuando uno repasa las condiciones que pone Perón cuando lo traen del hospital militar a hablar con el presidente de la Nación en aquel momento, donde le pide sáqueme esta gente de acá, el presidente Perón le dice sí, pero queremos elecciones. El peronismo nace pidiendo elecciones, nace en un gobierno militar pero pidiendo elecciones, exigiéndolas las elecciones, con movilización sobre las elecciones. Y desde ahí en adelante, el peronismo no se aparta en ningún momento del sistema democrático más. Al contrario, entre el 55 y el 73, el peronismo es proscripto. O sea, no hay persecuciones extraordinarias del peronismo en ese tiempo. Yo creo de que el peronismo, desde ese momento, desde la noche del 17 de octubre en adelante, se manejó siempre institucionalmente dentro de los cánones de la democracia. Este es mi punto de vista, puede haber otro y los acepto. Pero no ve que, yo coincido plenamente, pero no ve que hay una percepción, por lo menos si uno mira los medios, distinta a eso. Ah, sí, en los medios puede haberlo, lógicamente. Sí. No en todos, lógicamente, pero puede haberlo. Doctor, hay una situación que es imposible evitar cuando uno habla desde el punto de vista judicial, porque tomó en realidad una enorme relevancia Comodoro Pi en los últimos años, ahora menos, pero en los últimos años. Hay cuestiones que son del expediente y hay cuestiones que son de impacto social, ¿no? Sí. O de conmoción social, como se decía en algún momento. Es imposible que, uno ha leído algunos expedientes, no todos, y es imposible que la sociedad vote a un espacio u a otro, tenga acceso y se tome el trabajo de leer esos expedientes de manera mayoritaria. Con lo cual cobra una especial relevancia la actitud simbólica de la justicia, de la política, sobre todo en estos tiempos. Y uno lo que vio, yo siempre recuerdo una frase de Pepe Mujica que dice, una obviedad, pero decía Pepe Mujica, si los de izquierda roban y los de derecha roban, el problema no es la ideología, sino el ser humano. Exactamente, ¿no? Coincido totalmente. ¿Por qué entonces, de un tiempo a esta parte, solo tienen procesos que terminan en condenas o van presos, o los peronistas o la gente que está cerca de los peronistas? No, hay causas en trámite que tienen Macri, el gobierno de Macri, y al mismo tiempo hasta el presidente actual tiene causa. Yo no he llegado a verla, esas causas, pero lógicamente tendrán el trayecto que ha tenido las mismas causas de la gente peronista que ha estado presa. ¿Usted cree? ¿Y por qué no? Bueno, porque así como yo siempre digo, hay una frase que no le gusta a nadie, pero es, como yo no quiero que la sociedad rural maneje la política agropecuaria, tampoco quiero que los sindicatos docentes manejen la política educativa, ¿no? Uh-huh.
Y en este marco es como trato de explicar a veces que el peronismo tiene más grip, más agarre sobre la CGT, es decir, la CGT se comporta de una manera más pasiva con los gobiernos peronistas Sí, que sí. con los no peronistas. Sí, sí. Del mismo modo que, da la sensación, los medios de comunicación y un sector del Poder Judicial tiene una mirada, no sé si es de clase, estética, ideológica, más refractaria al peronismo que a los gobiernos no peronistas. Sí. Si eso es así, yo tiendo a pensar, teniendo en cuenta que además fue uno de los motivos por los cuales, creo recordar, corrígeme si me equivoco, se ve deteriorada en su legitimidad la Corte de la mayoría automática, que las causas que involucran al expresidente, por ejemplo, porque usted lo mencionaba recién, prosperan de una manera distinta que las que involucraban a la expresidenta, Usted cuando dice expresidente se refiere a quién, a Mauricio Macri. pero la mayoría automática no estaba en la época de Macri. No, pero aquella causa no de Mauricio, sino de la familia, de las empresas de la familia Sí, Macri, ¿no? Sí. Por ejemplo, creo que la causa de contrabando de la empresa Sebel, si mal no recuerdo. Pues sí, esa yo no la vi. Por no eso. sé. Pero no importa, eso era para vestir la anécdota. Eso, ustedes de adentro de la justicia, ¿lo ven tan claramente como, por lo menos en términos de verdad relativa, como me parece a mí, que son causas que prosperan de manera completamente diferente? No, una cosa es la percepción que tienen ustedes los periodistas y otra cosa es la dinámica propia del expediente. Imagínense que viniendo yo del peronismo, ¿qué ánimo podría tener en Correcto. contra Correcto. de quienes han integrado el peronismo o aún sin ser peronistas han integrado gobiernos peronistas y se han visto envueltos en problemas judiciales? Yo no, al contrario, yo podría ser acusado, que no lo he sido, pero podría haber sido al revés, ¿no es cierto? Sin embargo, yo creo que la dinámica es propia de cada expediente. Me parece que cuando uno tiene el expediente en las manos, uno realmente puede juzgar, porque tiene que juzgar, de acuerdo a las pruebas que hay en el expediente. Ahora, que la opinión de ustedes se base en un hecho que usted me puede decir salta a la vista, y yo también la comprendo, pero lo que le tengo que decir yo es de que ni yo tuve nunca ninguna predisposición en contra de gente con la cual me conocía inclusive, me conozco, ni mis colegas tampoco lo han tenido en ese sentido. Yo lo veo igualmente no de la Corte, ¿no? Sino de tribunales inferiores, del Fuero Federal. En eso yo ya no le puedo decir, o sea, yo los expedientes que yo he visto que han pasado por la Corte, o sea, uno los tiene que ver obligatoriamente a esos expedientes con los ojos de imparcialidad y de independencia. Y yo no he visto problemas que se den específicamente. Es cierto que hay muchos expedientes que la Corte no toma, porque ahí hay también es importante explicarlo a esto, hay una creencia general de que la Corte abre todos los expedientes, y eso no es así. A la Corte se llega por la vía de un recurso extraordinario, no es una situación de apelación ordinaria. La apelación ordinaria en los juicios penales termina en la Cámara de Casación, que por otro lado es el único de los fueros que tiene Cámara de Casación, que sería muy importante que quienes llegan a la Cámara de Casación Penal tuvieran alguna restricción para llegar a la Corte, porque la Corte, que ve el recurso extraordinario, solamente lo hace en lo que la Corte llama causas federales o causas constitucionales en el lenguaje nuestro. Cuando es una causa de tipo penal, directamente, la Corte no la abre. Tiene que haber una ofensa de tipo constitucional para que la Corte la abra. Entonces, muchos de esos expedientes la Corte no los ha abierto. Entonces,
si no los ha abierto, no lo hemos podido ver. O sea, porque la Corte primero hace un análisis de si es un expediente con causa federal, y si no lo es, tiene que haber habido una arbitrariedad muy grande. Bueno, ese es el análisis previo de todos los expedientes que tiene la Corte. Yo, en los casos que han pasado, que usted hace mención, de kirchneristas, puedo haber visto algunos. La mayoría no los he visto. Porque Pero no vienen con un agravio constitucional. Lo reformulo. Hay cuestiones a veces que son atípicas por lo positivo y hay cuestiones que son atípicas por lo negativo. Es decir, las anomalías no siempre son malas, quiero decir. Ahora, hubo muchísimas exfuncionarios, sindicalistas y empresarios durante la administración Macri, prisiones preventivas, que eran una anomalía en la Argentina, del regreso de la democracia para acá. Sí. ¿Eran una anomalía positiva, virtuosa, o fueron, porque después no se repitieron más, o fueron una anomalía tóxica? No, yo lo que tengo que aclararle en primera medida es de que las prisiones preventivas que se dieron en primera instancia, yo no he llegado a verlas en la Corte. No, Porque lo sé. La Corte no entra en los temas de prisiones Se lo preventivas. pregunto como ex como ex integrante de la ministro. Corte. Exactamente. No se lo pregunto Bueno, si usted vio el expediente. Yo creo que el sistema judicial, y sobre todo en el ámbito penal, vuelvo a repetir, tiene 3 instancias, sin contar la Corte. O sea que si hay una equivocación en la primera instancia, y eso es malo, es tóxico, como dice usted, eso es remediado en instancias posteriores. O sea, no necesariamente, dice usted, fue algo negativo, más que negativo, no necesariamente fue algo mal hecho. Exactamente. No, yo no digo que no haya sido mal hecho. No. Yo digo que ha sido corregido. Ok. Yo tengo en mi memoria casos de gente que yo he conocido que obviamente fueron detenidos y que después en segunda instancia dijeron no, estuvieron mal detenidos, o sea, salga. Pero no los quiero mencionar porque los estamos victimizando de nuevo. Por supuesto, no. Yo lo digo más como una cuestión general. Incluso en estas cuestiones de alto impacto, vuelvo a las 2 dimensiones, ¿no? La dimensión de orden público y la dimensión del expediente. Sí. También, después le quiero preguntar por el famoso fallo del 2x1. Sí. La dimensión pública demostró por los ingresos y tal que jueces que tenían causas en trámite contra exfuncionarios del peronismo tenían asiduidad en la Quinta de Olivos con el expresidente. Tampoco voy a dar los nombres porque no, es descortés. Es muy difícil que alguien no vea ahí cancha inclinada. Sí, por eso yo digo de que un juez que realmente no quiere, en ese sentido, ser tachado de parcial, tiene que ser como la mujer del César, no solo tiene que ser, sino que tiene que aparecer. Y eso es una restricción de la vida social muy importante. Y eso, si me hubiera pasado a mí, yo fuera un dirigente político, me pasa eso. Yo lo llamo al doctor Maquel y digo, doctor, no le pido que me represente porque no lo va a hacer, pero aconséjeme, ¿esto es causal de recusación o la dimensión pública y el expediente van por lugares diferentes? Son cosas diferentes. O sea, no necesariamente... No necesariamente es causa de recusación. Ok. O sea, para que seamos más concretos en el tema, la causa de recusación tiene que estar vinculada exclusivamente con el expediente. O sea, se tiene que haber producido en el expediente una situación de, digamos, una situación de... No vamos a caer en la arbitrariedad, se tiene que haber dado una situación de sospecha en el expediente, de parcialidad, y entonces ahí sí se plantea. Bueno,
usted lo comentaba recién, un juez que hace eso puede ser tachado de parcial. Pero hay que probarlas esas cosas, ¿eh? Porque ojo que no es solamente alegarlas, hay que probarlas también. No sé si estuvo al tanto o no, porque ahora sí se lo pregunto por el expediente o conceptualmente. Sobrevoló la idea del fallo de vialidad, donde casualmente había prueba, ¿cómo es que se dice? No me sale el nombre. No sé, es de indicios, ¿no? No me acuerdo cómo se dice. Indiciaria. Indiciaria, gracias. Sí. Prueba indiciaria. No, yo en ese sentido le aclaro de que... Usted se fue antes. Claro, Sí, el sí, expediente de vialidad llegó cuando yo ya me había ido, por lo tanto, la condena del Tribunal Oral y las pruebas que se manejaron en ese momento, y la condena de la Cámara de Casación y las pruebas, yo no las vi. No la vio, ok. Porque está bueno, entonces no tiene sentido la idea, porque a mí lo que... Sí, porque las ignoro total y Claro. absolutamente. En el 2x1, Sí. yo me acuerdo, no importa con quién, pero hablé con gente que jurídicamente defendía con mucho énfasis Sí. el contenido de la sentencia, Sí. ¿no? Ahora, una enorme movilización hizo que, yo le voy a decir brutalmente, que ese contenido se revisara. ¿Por qué pensar que si eso pasó para quienes movilizaron ese día fue una actitud positiva, o por lo menos dicen le doblamos el brazo a la corte o como sea, uno no puede pensar que eso pasa habitualmente también con horas de televisión o tapas de diarios? Sí, yo lo entiendo a usted y usted tiene lógicamente una mirada periodística del tema. El desarrollo Primero que nada tengo que aclarar de que yo soy de los que voté en contra Sí, correcto. desde el principio. Correcto. El doctor Lorenzetti y yo votamos en contra desde el principio. Después, hay que aclarar que el Congreso de la Nación, después de un largo debate, decidió modificar la legislación en ese sentido. Porque obviamente de que había una posibilidad de interpretar para un lado o para el otro el tema. Y que los que cambiaron de posición no fueron los tres que votaron del otro lado. Los que cambiaron de posición fueron el doctor Rosati y la doctora Hayton. El doctor Rosengan no cambió nunca de posición. Y el doctor Rosati y la doctora Hayton cambiaron de posición alegando que el Congreso había sancionado esta ley. Que dio la sensación que fue Claro, una salida que le dio el Congreso. Yo entiendo que usted me diga, se llenó el centro de Buenos Aires de gente, fue una forma de presión, usted no lo sentía porque había votado en forma distinta de cómo votaron ellos lo pueden haber sentido íntimamente, yo íntimamente no puedo hablar de ello, pero sí puedo hablar de los pasos legales. Y sí también le puedo decir que las interpretaciones no son siempre como se piensa, porque los organismos de derechos humanos, con los cuales nosotros tuvimos buena relación, alegan tardanzas en la Corte, no le voy a hablar en otros lugares, en la Corte, alegan tardanzas sobre expedientes de lesa humanidad, cuando la Corte le ha dado una dinámica a ese tema. Debe estar aproximadamente 1000 sentencias que han salido de la Corte en ese tema, ya cuando me fui yo. O sea, y las condenas son todas condenas que se hicieron por la movilización popular. Y así se transmiten en los medios. La realidad es que las condenas que se hicieron en los casos de violación de los derechos humanos, en los delitos de lesa humanidad, se hicieron porque la hizo la justicia. O sea que hay formas de interpretar también estas cosas. Sí, claro, no, por eso le pregunto. Pero no en ningún momento sufre presiones un ministro de la Corte. Sí, siempre. Siempre. No indirectas. No, directas digo. en muchas situaciones. En muchas situaciones sufre presión. Lo que pasa es que si usted si usted no está preparado para sufrir presiones, mejor no sea juez, pero no juez
de la última instancia, como me tocó a mí, del máximo tribunal, sino que no sea juez de primera instancia, porque va a sufrir mucho más presiones un juez de primera instancia que nosotros. Ahora, es el deber del juez resistir más allá de las presiones. ¿Cómo es no le pido nombres, hechos. Si me lo quiere dar, yo voy a estar encantado, obviamente, pero creo que no. Pero ¿cómo es sin nombres, y sin siquiera ecosistema de referencia, nada? Lo procedimental es. Doctor Maqueda, a nosotros nos gustaría que usted haga lo siguiente. No. ¿Cómo es lo metodológico de la presión? No, a eso me refiero. Generalmente las presiones se dan en charlas que se tienen en el despacho de los jueces con ministros, secretarios del Poder Ejecutivo o personas, asesores que son enviados específicamente para los temas en los cuales se trata, cuando se trata del Poder Ejecutivo. Y puede venir lo mismo de otros poderes también. Y ahí está la preparación que tiene el juez para dialogar, recibirlos, escucharlos, pero al mismo tiempo mantener su independencia. ¿Pero hay algún momento en que la conversación, en esta cosa medio fílmica, la conversación se torna más espesa? Siempre, porque los que están ahí se quieren ir con una respuesta. Y obviamente que un juez que se precie de tal no les va a dar ninguna respuesta, ni a favor ni en contra. ¿Y llegó en algún momento, en su caso, o que sepa a esta cosa de nosotros sabemos que usted, su mujer, su hijo, su primo, ¿se entiende? El apriete más puro y duro. Sí, o el carpetazo. Exactamente. ¿Cuánto de cierto y cuánto no hay en eso? No. En el carpetazo, en mis 22 años yo no los he tenido, no. Usted dijo sector público, sector privado no. ¿No ejerce presión? Yo dije poderes públicos o poderes económicos. Ok. ¿Y la metodología es la misma? Sí, con menos presión del sector privado, pero la metodología es la misma. ¿Cuán presionado se siente un juez de la Corte realmente con un zócalo en un canal de televisión y su foto, con una tapa de un diario? No, se tiene que acostumbrar a eso. Se tiene que acostumbrar. Permanentemente va a estar en esa situación. Ok. Permanentemente. Quizás sea más difícil una situación que yo le conté recién, pero que pasó en la conversación. O sea, la justicia argentina lleva en los delitos de lesa humanidad, que los empezó a tratar en el año 2003, con la causa Videla, desde aquella época hasta ahora, lleva un récord mundial de condenas por violación a los derechos humanos en delitos de lesa humanidad. Y sin embargo, las presiones que se reciben permanentemente de los organismos de derechos humanos dicen de que la justicia argentina no condenó a nadie. Eso me parece interesante. La presión de un organismo de derechos humanos. Es igual que las otras. ¿Sí? Sí. Se le tiene, voy a usar una palabra injusta, pero permítame. Se le tiene, y voy a poner nombre propio, el mismo temor. No, temor no, respeto. O respeto a un organismo que a una compañía que está en AEA. Sí, no. Yo le diría de que en la forma de presionar, presiona mucho más un organismo de derechos humanos que lo que puede presionar una empresa que no tiene ninguna vinculación con la justicia. No se me ocurre de AEA ninguna que no tenga vinculación con la justicia, ¿no? Usted dice específicamente de AEA. Dije AEA porque es el epítome del sector privado, del poder privado de Argentina. No se me ocurre. Para ponerlo en blanco sobre negro a este tema, usted tiene que estar preparado para recibir a la gente, para escucharla, para decirle que de que va a estudiar la causa, pero que la va a fallar según su leal saber y entender, pero al mismo tiempo no ofender a los que vienen, porque es parte del trato natural que hay que tener
delicadamente con cualquier persona que viene al despacho de uno. Pero al mismo tiempo hay que fallar con independencia e imparcialidad total y absolutamente, y tiene que saber llevar adelante eso. Doctor, para ir terminando, siempre, no siempre, no quiero ser injusto, pero muchas veces sí, en mis 36 años, voy a poner un ejemplo ficticio, pero para ponerme mi ejemplo. En mis 36 años alguien dijera que desde los 20 para acá, una sola vez dijeron, a Iván lo vieron bailando en un boliche, que sería raro, pero supongamos, lo más probable es que sea falso. Si me acusaron una vez en 20 años. Si me acusan una vez por bimestre, bueno, lo más probable es que alguna vez eso haya ocurrido. Usted tuvo un solo señalamiento en toda su trayectoria respecto a presuntas irregularidades. Lo cual, visto desde afuera, con esta misma lógica, dice, esto debe haber sido algún hecho de injusticia que además terminó con la causa archivada, digo, por si fuera poco. ¿Qué pasó? ¿De dónde surgió eso? Si es que yo supongo que usted comparte... Comparto totalmente lo que me está diciendo. Fue una infamia que se planteó por etapas. Primero hubo una operación de prensa donde tampoco voy a mencionar al medio, pero durante 5 o 6 domingos seguidos este tema se planteó en los medios. Después se planteó con carteles y con panfletos alrededor de la Corte Suprema de Justicia. Después eso siguió más adelante y la justicia de la ciudad capturó a quienes estaban pegando los carteles y a quienes estaban tirando panfletos. Después de eso se inició un proceso judicial que terminó, como usted dice, archivado, y después de eso se inició un juicio político que terminó también archivado. Claro, fue una de las tres causales del juicio político. El daño fue impresionante, pero como es un tema que es interno de la Corte Suprema de Justicia, yo me voy a abstener de pronunciarme sobre ese tema. ¿Es interno porque involucraba la obra social o porque usted cree que surgió internamente? No, la obra social... La obra social podría ser, es interno porque tuvo que ver con una discrepancia interna y obviamente que eso se dio entre un ministro de la Corte Suprema y yo, y a partir de eso, o sea, se desencadenó toda esta situación. Entonces yo, como no quiero volver sobre ese tema, que ya lo cerraron hasta la justicia, no quiero volver sobre ese tema porque me parece que puede afectar la imagen de la Corte Suprema de Justicia y yo no tengo la intención de afectarla, al contrario, tengo la intención de defender las instituciones. Entonces no quiero volver sobre ese tema personalmente que me mortificó tanto en su momento. Eso me mortificó muchísimo. Digo, con la piel gruesa que tiene un juez de la Corte, lo mortificó. Yo, mire, ¿cómo habrá sido que me mortificó? Que en todos mis años de haber pasado en la política, por los niveles municipales, provinciales, nacionales, nunca tuve una denuncia ni nunca me encontré con tan alto grado de maldad y de operatividad para la maldad como fue en este caso para inventar esta infamia. Yo le prometo por mi hijo, que es la última pregunta que le hago sobre esto, pero usted me dio un elemento explícito que es, usted recorta esa situación como producto de una discrepancia suya con otro ministro de la Corte. Doctor, me quedan 2 millones de temas, pero no quiero robarle más tiempo del que muy gentilmente me ha brindado. No, por favor. Pero, ¿hay algo para que la persona que está mirando del otro lado, y ya sea periodista, dirigente político, juez o una persona civil, digamos, para que se entienda a qué me refiero, para que diga y que no confía en la justicia, darle elementos para que o que confíe o que por lo menos hay alguna posibilidad de que eso cambie?
Yo lo que puedo decirle es de que la percepción que tiene uno de la justicia está vinculado generalmente a las experiencias judiciales que uno puede haber tenido en su vida. Si las experiencias judiciales fueron malas, generalmente es porque ha tenido sentencias desfavorables. Si las experiencias judiciales han sido buenas, es porque ha tenido sentencias favorables. Ahora, yo lo que diría es de que no se puede medir la justicia desde la experiencia personal, solamente desde la experiencia personal que ha tenido cada uno. En la justicia o se cree o no se cree. Y yo lo que les puedo asegurar es de que hay muchos hombres y mujeres en la justicia que trabajan y trabajan muy bien. Y que también hay quienes no lo hacen bien, como en todos los aspectos de la vida. Y que el ciudadano común, que se encuentra tan descreído y que generalmente cuando analiza la justicia la ve mucho más vinculada a la política que a otra cosa, a las disputas políticas que a otra cosa, tendría que empezar a ver los fallos de la justicia que hoy en día se publican absolutamente todos, con las fundamentaciones, que hoy en día se trata de hacer un lenguaje mucho más accesible. Lo único que falta es hacerlas más cortas a las sentencias, pero mucho más accesible se está cambiando el lenguaje, para poder juzgar sobre la justicia en general. Porque me parece que es más lo que se influye, y perdóneme usted, pero es más lo que se influye desde los medios de comunicación que lo que realmente se desprende de las sentencias. ¿Qué hace en su tiempo libre ahora? En mi tiempo libre leo mucho. ¿Qué lee? ¿Lee historia? Leo historia. ¿Lee ensayos? Leo ensayos. Se viene mi trabajo. Sí. Por ejemplo, ahora estoy leyendo, como le decía, el libro de Martin Wolf Sí. sobre la crisis del capitalismo democrático. Estoy leyendo un libro que se llama La Nueva Derecha, no me acuerdo el autor quién es en este momento. Y estoy leyendo un libro sobre un gran constitucionalista norteamericano, que ahí ya no sé pronunciar bien en inglés el nombre porque tiene muchas consonancias. Estoy leyendo un libro sobre control de constitucionalidad. ¿Lee ficción? Leo ficción. De hecho, tenemos con mi señora las bibliotecas separadas en la casa de ella, donde ella vive desde que se jubiló en las sierras de Córdoba. Ahí está toda la biblioteca de literaria. Está la parte, en la parte ella lee en idiomas, también lee en inglés y en italiano. Está esa parte, y hemos juntado la biblioteca de los dos en la parte literaria con los libros que venimos leyendo desde hace muchos años atrás. ¿Y lo ha marcado algún libro de ficción? ¿Uno, dos? Sí. Mire, yo antes de ahora he dicho en un reportaje que un libro que me marcó muchísimo fue Las Memorias de Adriano, de Marguerite Yourcenar, Los Reyes Malditos, bueno, me está fallando la memoria, también un francés que ganó el premio Goncourt. Ahí lo vamos a buscar. Maurice Druon. Viniendo más acá en el tiempo, me han gustado mucho en los últimos tiempos el libro Patria de Fernando Aramburu. Claro. Me ha gustado mucho el libro de este cubano que no recuerdo el nombre. De Padura, El hombre que amaba a los perros. Entre mis escritores favoritos están García Márquez, Vargas Llosa, Carlos Fuentes, un poco lo que fue el boom de la literatura latinoamericana, ¿no? Hay un mantra, mejor dicho, hay una parte en La tía Julia y el escribidor Sí. que Vargas Llosa dice, bueno, Vargas Llosa no, pero personaje, pero
dice, uno tiene que comportarse con los caballeros como un caballero, con los canallas como un canalla. Sí. Ese es el honor bien entendido, lo demás es ser idiota, dice. Bueno, no lo ¿Coincide? comparto. No lo comparte. Yo creo que el caballero tiene que ser caballero siempre. Siempre, siempre. Ok. Juan Carlos, gracias, de veras. Gracias a usted, ha sido el muy tiempo. lindo. Para mí también, ojalá que para el equipo también y para la gente que está del otro lado también. Esperemos que sí. Esperemos que sí. Recuerden que nos reencontramos nosotros el martes con Ernesto y María, el jueves en el Fin de la Metáfora y el domingo que viene para otra emisión de On The Record. Gracias otra vez al equipo, gracias Juan Carlos, Muchas gracias a usted. y que ustedes tengan muy linda semana y gracias por habernos acompañado. Chau.